de la ciudad. El aire perfumado por las flores y el rocío de la mañana daban ese sentimiento de paz y tranquilidad que te hace sentir estar en el huerto del Edén, y cerca de allí estaba el Getsemaní, lugar donde nuestro amado Salvador pasaba horas hablando con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Pero esta vez vemos otra figura, un hombre que tiempo atrás fuera publicano, pero que por la gracia de Dios había sido tocado por Jesús. Y en la lejanía de este bello valle, dos figuras ya conocidas se acercaban al huerto de los olivos. Quédate aquí. Quédate aquí. Me acercaré a él primero a fin de no sobresaltarlo y le informaré el propósito de tu misión. Si accede a hablar contigo, te haré una señal. Llevas un buen nombre, Matías. Tú también, Mateo. José me dice que estás escribiendo una historia sobre los judíos y que deseas incluir en ella el papel que Jesús desempeñó en nuestras vidas. Sí, y también estoy buscando la verdad en lo que se refiere a su muerte. Pero Jesús no está muerto. Familia, amigos, inclusive su profesión, para huir con una banda de despreciados indigentes. Matías, ciertamente la fuente que te ha proporcionado los demás hechos relacionados con mi vida también debe de haberte informado que eso a los que tú magnánimamente te refieres como mi profesión está considerado por nuestro pueblo como una vida más pecadora que la de una cortesana. Yo no solo recaudaba el impuesto puesto por Herodes, sino que cobraba más y me lo quedaba para mí, como lo hacían otros publicanos. No tenía amigos, excepto mi propia familia y otros recaudadores de impuestos de las cercanías. Pero tú eras uno de los hombres más acaudalados, jefe de publicanos. Como publicano, tenía prohibido llevar mi dinero al templo para algún fin. No se me permitía servir como juez, y ni siquiera como testigo en ningún juicio. Y difícilmente existía un rabí que no predique que para los publicanos el arrepentimiento es una pérdida de tiempo ante los ojos de Dios. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Él había venido a nuestra aldea trayendo consigo un mensaje de esperanza para nuestro pueblo como jamás habíamos escuchado otro igual. Yo había escuchado hablar de él y en ocasiones le escuché predicar enseñando y consolando a los pobres y a los enfermos. ¿Tenía tal poder sus palabras? Sí, yo había abandonado toda esperanza de llegar a borrar mi pecado, de ser publicano, el cual estaba inscrito en el libro de Dios. Pero aquí estaba un hombre que decía que aún había esperanza para mí y para todos los demás miserables pecadores. A todos los que nos encontrábamos junto a él nos dijo que el reino de Dios estaba cerca y que todos nosotros podríamos prepararnos para ese día. Enseñaba que la salvación estaba al alcance de todos y que aún el mayor pecador podía volver a nacer a los ojos de Dios, siempre y cuando adquiera la fe y la humildad de un niño. También nos enseñó lo que deberíamos hacer en nuestras vidas para alcanzar la salvación y nos advirtió que deberíamos orar en secreto, no como hipócritas que se paran en las sinagogas, en donde pueden ser vistos y oídos por los hombres. Su recompensa les llegaría únicamente de mano de los hombres, en tanto que la nuestra vendría del Padre, quien al enterarse de nuestras necesidades en secreto nos recompensará públicamente. ¿Cuándo te convertiste en uno de sus seguidores? Lo recuerdo como si hubiera ocurrido hoy. Ha marcado mi vida para siempre. Jesús había venido a la aldea, pasó cerca de mi puesto con 4 de sus seguidores. Llegó tan cerca que hubiera podido estirar la mano para tocar su manto. Luché para tratar de decirle todo lo que había dentro de mi corazón, pero las palabras se ahogaron en mi garganta.
Jamás olvidaré esa mirada de amor y simpatía y tristeza de sus dulces ojos, como si comprendiera todo lo que yo estaba pensando. Me hizo una señal y solamente dijo, sígueme. ¿Y qué hiciste? Lo dejé todo atrás, mi registro, el dinero que había reunido ese día, mi hogar, mis padres, mis hermanos, y permanecí a su lado todo el resto de su vida terrenal, hasta esta noche horrible en que lo aprendieron aquí en este huerto. ¿Sientes algún remordimiento? Arrepentimiento, sí. Me he arrepentido de muchas cosas, de haberme acobardado cuando fue capturado huyendo con los demás, tal como Jesús dijo que lo haríamos, de no haber comprendido plenamente el significado de todas sus parábolas y profecías cuando las pronunció por primera vez, de no haber luchado con todas mis fuerzas contra aquellos que casi desde el principio trataron de desacreditarlo, de no haberlo consolado más y de no haberlo servido mejor, pero sobre todo de haber sido demasiado ciego e ignorante para no reconocer como el Hijo de Dios después de que fue crucificado, pero aún así tendré una nueva oportunidad. ¿Tú también esperas que vuelva? Él lo prometió. Además, Matías, Él jamás se ha ido, está siempre conmigo, me guía siempre. Aún en este momento, mientras estoy hablando contigo, prometió que cuando fuéramos llevados delante de los gentiles por causa suya, no deberíamos pensar en las palabras que hablemos ya, que en esa misma hora nos serían concedidas por el Espíritu de nuestro Padre, quien hablaría a través de nosotros. ¿Está hablando a través de ti en estos momentos? Sí, así lo creo. Por lo que he podido llegar a saber, Jesús sin lugar a dudas era un hombre sabio. Si eso es verdad, ¿por qué se trajo al más despreciable entre los judíos, a un recolector de impuestos, para ayudarlo en su misión? ¿Acaso no eras tú como una piedra de molino alrededor de su cuello? La misma noche en el día en que fui llamado, antes de que hubiera tenido tiempo de hacerme esas preguntas, escuché de sus propios labios los planes que tenía para mí. ¿Podrías compartirlos conmigo? Ese día en que me convertí en su seguidor, ofrecí un festín en mi hogar a fin de celebrar el suceso más feliz de toda mi vida. Jesús y sus pocos discípulos fueron mis invitados de honor. Algunos fariseos, hombres de ley muy respetados, cruzaron por entre la multitud y decían a los discípulos, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Jesús, que estaba sentado a mi lado, escuchó su pregunta y respondió, aquellos que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. ¿Quedaron satisfechos los fariseos con esa respuesta que les dio? Jamás están satisfechos, murmuraban entre sí, y uno preguntó a Jesús diciendo, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan con frecuencia y hacen oraciones igual que la que hacemos nosotros y nuestros discípulos, mientras que tú y los tuyos comen y beben? Recuerdo que Jesús replicó pacientemente, ¿podéis acaso hacer que ayunen y los que están en la boda, mientras el esposo se encuentra con ellos? Pero vendrán los días en que el esposo será llevado lejos de ellos, y entonces ayunarán durante esos días. ¿Estás seguro de que dijo que el esposo algún día sería llevado lejos de ellos? ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché, estoy seguro. ¿Quieres decir que él sabía lo que había de suceder? Como él mismo dijera una vez, las zorras tienen sus agujeros y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar su cabeza. En esos días no entendía el significado de sus palabras, pero ahora sí las comprendo muy claramente. No importa lo que suceda, nosotros, sus discípulos, no somos de este mundo. Solo estamos de paso y tenemos el deber de continuar la obra de nuestro Maestro, predicar sus buenas nuevas a todas las naciones. ¿Alguna vez notaste que Jesús personalmente empleara la palabra Mesías para describirse a sí mismo, ya fuera ante la muchedumbre o en privado? No. ¿Notaste alguna ocasión en que Jesús se llamara a sí mismo el Hijo de Dios? No. Acabas de citar a Jesús refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre.
Esta es una expresión muy común entre los judíos, que significa simplemente un hombre o cualquier hombre nacido de hombre. ¿No es así? No, si lees las profecías de Daniel, encontrarás otra definición a esas palabras. Daniel, otro de sus tantos profetas. Y dime, ¿qué escribió Daniel? Daniel tuvo numerosas visiones en relación con nuestro pueblo. Después de una de esas visiones, dijo: miraba yo en visión de esa noche, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Es esa una descripción acertada de lo que los judíos esperaban de su Mesías? Se esperan muchas y diversas cosas del Mesías. ¿Acaso está sugiriendo que Jesús se imaginaba ser el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel? Quizás, Y sin embargo, fue delante de quienes no estaban instruidos en las palabras de la mayoría de los profetas, donde Jesús enseñó y predicó casi todos los días de su vida pública. Es una extraña forma de ganar adeptos a su causa. Una cosa más. Tú estuviste en la cena que Jesús organizó en el día de la Pascua, la noche que apresaron a Jesús, ¿verdad? es correcto. ¿A dónde fueron después de la cena? Vinimos aquí a Getsemaní. Pedro, Santiago, Juan subieron y los demás nos quedamos atrás para esperarlo, pero nos venció el sueño y nos quedamos dormidos. ¿Qué pasó después? Vimos venir al maestro, pero cuando le vimos acercarse a nosotros, su rostro hacía notar tristeza y amargura. Casi no podía estar de pie y entonces sucedió. Judas se había apartado de nosotros durante la cena y ahora lo veíamos regresar con una turba de personas, entre ellas los ancianos de las sinagogas. Venían con una intención de apresar a Jesús. Todos pensamos que él podría deshacerse de ellos con facilidad, que mandaría a sus ángeles a que pelearan por él, pero no lo hizo. Pero los soldados ataron las manos del maestro con sogas. Pedro sacó sus dagas y con ímpetu le arrancó la oreja a uno de los que estaban con ellos. Y Jesús se desató y curó la oreja de aquel hombre y nos ordenó que no hiciéramos nada, ya que su hora había llegado y que debería de beber la copa que había sido dada. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Lo siguieron? No, estábamos tan atemorizados que huimos despavoridos para salvar nuestras vidas. Todos nos quedamos ocultos por 2 días, temiendo que vinieran por alguno de nosotros. ¡Qué vergüenza! Ninguno de ustedes estuvo presente cuando fue juzgado por el Sanedrín. No, Y cuando fue llevado frente a Pilato y le ofreció soltar a Jesús o a Barrabás, ¿alguno de ustedes estaba entre la multitud? no, Y cuando fue crucificado y clavado en aquel madero, cuando le dieron vinagre en vez de agua, cuando fue atravesado por aquella lanza del soldado, ¿estuvieron allí? no. Y cuando fue llevado a su tumba, nadie acompañó el cuerpo de su maestro. Nadie. Estábamos escondidos como los cobardes que fuimos. ¿Cómo lo sabes? Tú no estabas con todos los discípulos. Pero yo estuve con los otros discípulos. Y al igual que los que estaban con Mateo, también nos escondimos. ¿Quién eres tú? Él es Santiago, hijo de Zebedeo, otro de los discípulos que estuvieron con Jesús. La paz sea contigo, amigo mío. Hola José, ¿cómo ha estado Mateo? ¿Y quién es este que hace tantas preguntas? Lo he escuchado desde poca distancia con su interrogatorio. Él es Matías, un amigo. Él desea hacer un libro con la historia de nuestro pueblo, y yo le sugerí que incluyera a Jesús en su informe. Ya que estás aquí, Santiago, ¿qué me puedes decir? Nada que no te haya dicho ya, Mateo. Entonces estuviste con otro grupo de discípulos y nadie fue capaz de ir a ayudar a tu maestro. Estábamos chasqueados, confundidos y temerosos. No entendíamos cómo era posible que Jesús pudiera ser arrestado cuando nosotros habíamos presenciado tantos milagros. ¿Cómo puedes esperar que crea que Jesús resucitó y que no fueron ustedes los que raptaron su cuerpo para ahora decir que Él ha resucitado? Por favor. Matías, mírame. Mira, Mateo.
¿Crees que somos hombres de lucha, que podríamos con un soldado romano? Somos hombres de campo, pescadores y pobres. No tuvimos una preparación como los romanos. Y la tumba de Jesús, bien sabes, estaba custodiada por soldados. Secuestrar el cuerpo de Jesús nos resultaría imposible. José, vámonos. No tengo nada más que hacer aquí. Ciertamente estos hombres dicen la verdad. Durante la oscuridad, mientras toda la ciudad yace dormida, en la tranquilidad de la noche, dos hombres se encuentran tratando de no ser vistos por cualquiera que estudies. Acerca de uno de ellos, nuestro ya conocido Matías, y el otro soldado romano de la confianza del César. Matías, el César me ha enviado para que des un informe de la situación. Las cosas están por buen camino. Me he infiltrado con éxito entre sus filas. Hasta ahora me han tratado como uno de ellos. El plan ha sido todo un éxito. He descubierto cosas sorprendentes sobre Jesús y en especial de sus seguidores. Tienen una convicción sorprendente. Realmente no comprendo el porqué de su forma de ser y actuar. Son hombres dignos de admirar. Matías, lo que me estás queriendo decir es que piensas traicionar a Roma y unirte a esos cristianos. ¿Cómo te atreves a decir eso, insolente? El plan sigue su marcha. Pronto daré con el paradero del cuerpo de Jesús y desenmascararé a esos cristianos. Dile eso a César. Yo soy fiel a Roma. A la mañana siguiente, José y Matías se dirigieron a las afueras de la ciudad, a una pequeña aldea llamada Betania, especialmente a una humilde morada donde se encontraban dos mujeres tan diferentes, pero unidas por el amor del Maestro. Allí Jesús demostró el poder que tiene sobre la muerte cuando pronunció las palabras: Lázaro, sal fuera. Oh, José, José, ha pasado tanto tiempo. Marta, Marta, ¿cómo has estado? Bien, por la gracia de Dios. ¿Y cómo está María y Lázaro? Como sabes, Lázaro está predicando, no se cansa jamás, y María está en el cuarto. ¿Y quién es este que te acompaña? Este es Matías, un buen amigo mío, y está interesado en la historia de Jerusalén y quiere incluir en ella a Jesús. Lo he traído aquí para que puedas ayudarlo en su investigación. Ya hemos hablado con algunos discípulos. Pues bien, señor Matías, siéntese y dígame, ¿qué quieres saber acerca de Jesús? Todo lo que pueda contarme. Jesús era muy amigo de la familia, nos visitaba de vez en cuando y le gustaba estar aquí, estar en la tranquilidad de la naturaleza y la paz que da estar rodeado de la creación de Dios. Para mis hermanos y yo, Jesús era un hermano. Y sé que él sentía lo mismo. Cuando mi hermano Lázaro murió, yo vi los ojos de Jesús brotar lágrimas de pena por su muerte. Espere. ¿Usted dijo Lázaro? Pero le escuché decirle a José que estaba predicando. ¿Cómo me dice ahora que está muerto? No, Señor, él estaba muerto, pero Jesús le resucitó. Realmente no entiendo. A ver, dígame, ¿de qué murió su hermano o de qué no murió? Sé que es difícil de creer. Lázaro cayó grave repentinamente.
No sé por qué se enfermó, pero María y yo sabíamos que estaba agonizando y enviamos un mensajero a buscar a Jesús con el siguiente mensaje: he aquí que el que ama está enfermo. ¿Cuándo murió Lázaro? Apenas unas pocas horas después de haber enviado el mensajero. Entonces es probable que para el momento en el que Jesús recibió su mensaje, Lázaro, su hermano, ya hubiera muerto. Sí, ¿Cuántos días transcurrieron antes de que Jesús finalmente apareciera? ya estábamos en el tercer día del duelo. María y yo nos encontrábamos sentadas en esta misma habitación, en compañía de nuestros amigos, vecinos y muchos representantes del templo que habían venido por respeto a Lázaro. ¿Por qué Jesús no vino tan pronto como le fue informado que Lázaro estaba enfermo? Cuando el mensajero le entregó mi mensaje a Jesús, dijo que el Señor le había respondido diciendo que su enfermedad no era para muerte, sino para gloria de Dios, puesto que Lázaro ya había muerto para ese momento. Las palabras del Señor me dejaron perplejas. ¿Pero Jesús finalmente llegó? Sí, lo hizo. Cuando me enteré de que había llegado al pueblo, corrí a su encuentro. Y cuando tuve la oportunidad, le pregunté a los discípulos, ¿por qué habían demorado tanto? Dijeron que no lo sabían. Pero después de permanecer 2 días más en Perea, Jesús los había sorprendido diciendo, volvamos a Judea. Todos los apóstoles tenían miedo de volver y recordaron a Jesús el peligro que corría si se enfrentaba a quienes habían tratado de apedrearlo en el templo recientemente. Jesús les dijo que su amigo Lázaro dormía y que quería despertarlo de su sueño. Ellos le recordaron que el sueño era beneficioso para cualquier enfermedad. Entonces, él le anunció que Lázaro estaba muerto y que se alegraba por no haber estado a su lado, pues lo que ahora iban a presenciar aumentaría su fe en él. ¿Por qué no esperaste hasta que llegara a la casa? Estaba angustiada. Además, en la casa estaban algunos de los que intentaron apedrearlo en el templo. No quería causarle problemas. ¿Qué hizo cuando lo vio? Corrí hacia él angustiada, gritando, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Pero sé que aún ahora todo lo que le pidas a Dios te será concedido. Jesús me tomó de las manos diciendo, tu hermano volverá a levantarse. Y yo le respondí que sabía que se levantaría el último día de la resurrección. Y el Señor replicó con palabras que jamás olvidaré. Por favor, ¿podría repetirlas? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Y yo respondí, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vendría al mundo. Luego pidió ver a María. Así volví a casa y se lo dije en secreto. ¿Y tú qué hiciste, María? Cuando me levanté para ir hacia él, aquellos que me estaban consolando creyeron que tal vez volvería a la tumba para llorar. Vinieron conmigo y no lo pude evitar. Corrí hasta Jesús y cayendo a sus pies lloré como lo había hecho María, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Se inclinó y me ayudó a ponerme de pie, y al hacerlo, de sus labios se escapó un extraño gemido. Después preguntó, ¿en dónde estaba sepultado Lázaro? Y lo tomé de la mano para conducirlo a la tumba. Para entonces, todos los dolientes de la casa se habían unido a nosotros cuando señalé hacia la piedra que se había rodado para quedar frente a la apertura de la tumba. Jesús se llevó ambas manos al rostro
y al apartarlas pude ver que había llorado. Mi Señor, llorando, me volví de espaldas, incapaz de contemplar su aspecto apesadumbrado. Alguien entre la multitud, no sé quién, dijo en voz alta: ¿este hombre que abrió los ojos del ciego no hubiese podido impedir que muriera? Estoy segura de que Jesús escuchó la pregunta, pues nuevamente gimió, como si su agonía fuese muy grande. Entonces dijo: retiren la piedra. Como una tonta traté de impedírselo. Le dije a Jesús que con toda seguridad el cadáver ya apestaba, puesto que nuestro hermano había muerto hacía 4 días. Colocó su mano sobre mi hombro y nuevamente me dijo que si creía, vería la gloria de Dios. Ante esto, me rendí completamente a su voluntad y pedí a algunos de los hombres que se encontraban cerca que retiraran la piedra de la entrada. ¿Y qué sucedió después de que se retiró la piedra? Jesús se paró frente a la entrada, en tanto que la multitud retrocedía. Algunos hasta salieron huyendo. Jesús levantó los ojos al cielo diciendo: Padre, te doy las gracias porque me has escuchado, y sé que siempre me escuchas, pero te lo digo para que esta gente que me observa y me escucha pueda creer que tú me has enviado. Luego gritó en voz alta: Lázaro, levántate. Y sus palabras hicieron eco en la roca. Y he aquí que nuestro hermano salió por la pequeña entrada, todavía envuelto en pies y manos, en el manto de su sepultura, y con el rostro y la cabeza cubiertos por los lienzos de lino, y tal como le había puesto el día en que se sepultó. Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Y nuestro amado hermano nos fue devuelto sano y salvo. ¿Qué hizo la gente? Muchos aplaudieron alabando su nombre y creyeron, pero otros se retiraron velozmente, sobre todo los del templo. Y estoy segura de que fueron a informarle a las autoridades de todo lo que habían visto. He escuchado casos de que por accidente se sepulta a alguien que no estaba del todo muerto. ¿Pudo haber sucedido esto con su hermano? Señor, aun si Lázaro hubiera estado con vida, cuando fue sepultado, en su tumba hubiera fallecido a causa de los rituales para sepultarlo y para su entierro. Su cuerpo fue preparado y envuelto apretadamente en lienzos, desde el cuello hasta los pies, por mí y mi hermana. Después fue depositado en la tumba y se le colocó un lienzo sobre su rostro. Los lienzos se cubrieron con mirto, óleo, hisopo, aceite y agua de rosa. Y entonces se selló la entrada de esta cueva húmeda, en donde hay muy poco aire o ninguno. Ningún ser humano hubiera soportado tales condiciones durante 4 días, ni sobrevivir sin ningún alimento ni agua. ¿Qué tan grande es el interior de la tumba? Solamente hay 3 huecos tallados en la roca. Uno de ellos es para Lázaro, otro para María y el otro para mí. ¿Y qué hizo Jesús después? Se fue a Efraín junto a sus discípulos. ¿Cuándo volvieron a ver a Jesús? Volvió a nuestro lado con sus apóstoles una semana antes de la Pascua. Lo celebramos con una cena en su honor y muchos vinieron a honrarlo y también a maravillarse ante nuestro hermano que había estado muerto pero ya no lo estaba. ¿Sucedió algo fuera de lo común durante esa cena? Dile. Había estado guardando un frasco de alabastro lleno de ungüento precioso de nardo. Durante la cena fui hasta mi casa y volví con el frasco. Abrí el frasco y derramé perfume sobre su cabeza, sobre sus pies, arrodillándome para enjuagarlo con mis cabellos, para mostrarle cuánto lo amaba. El ungüento de nardo era mío y podía hacer con él lo que quisiera, pero Judas, uno de los apóstoles, se adelantó y me avergonzó delante de todos, preguntando: ¿por qué no habría vendido el ungüento para dar el dinero a los pobres? Empecé a llorar hasta que sentí la mano del maestro sobre mi cabeza y lo escuché decir: déjala en paz,
Ha hecho una buena obra conmigo. Ustedes siempre tendrán cerca a los pobres y deben hacerles el bien siempre que puedan, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que pudo, pues al derramar ese ungüento sobre mi cuerpo, me ha preparado para mi sepultura. ¿Nadie preguntó lo que Jesús había querido decir cuando habló de su propia sepultura? Nadie. ¿Cómo se enteraron ustedes de los acontecimientos ocurridos después de la cena cuando lo arrestaron? Corrían los rumores por todo el pueblo, y algunos de los discípulos se escondieron aquí con nosotras durante unos días. Entiendo. Una cosa más. ¿Podría permitirme ver la tumba de Lázaro, la que ahora está vacía? Y María le indicaron el camino hasta la tumba de Lázaro. Los dos hombres se dirigieron hasta aquel lugar. Todo lucía igual que en aquel entonces cuando Lázaro salió por el mandato de Jesús. Todo estaba igual, a excepción de la roca que nuevamente estaba colocada en la entrada de la tumba, impidiendo el paso a cualquiera que deseara entrar. ¿Tienes algo que añadir a lo que acaba de escuchar, mi amigo José? Ciertamente no. ¿Acaso sigues dudando de lo que has escuchado? ¿Aún piensas que los discípulos secuestraron el cuerpo de Jesús? Quizás, pero creo que estoy a punto de quitarme esa duda de la cabeza. Y esa tumba me ayudará a aclarar el pensamiento. ¿Esta tumba? Pero como sabes, está vacía. ¿Qué piensas encontrar en ella? Es esta, ¿verdad? ¿Y qué esperabas? Es una tumba, ni más ni menos. Puedes ver allí cómo la roca todavía muestra la señal de la pintura blanca que se aplicó después de que Lázaro fue sepultado, a fin de advertir a los intrusos para que no la profanaran. Pero no hay otras marcas, ninguna inscripción. ¿Y para qué? Los muertos no pueden leer. ¿No saben los propietarios de la tumba quién ha sido sepultado en su interior? Y ciertamente Dios no tiene la necesidad de señales de identificación. ¿Y dónde se encuentra la entrada de la tumba? Está acá, cubierta por esa gran piedra redonda. Por lo que sabemos, José, esa piedra fue rodada a petición de Jesús antes de ordenarle a Lázaro que se levantara. Sí, es verdad. Pero ahora la tumba está vacía, ¿no es así? Por supuesto que está vacía. Escuchaste a Marta. Es para los 3 hermanos, y todos están aún vivos, así que la tumba está vacía. Entonces, ¿por qué está cerrada? ¿Por qué está colocada la piedra sobre la entrada, puesto que no hay ningún cadáver en su interior que deba protegerse? ¿Por qué alguien se molestaría en sellar nuevamente la tumba después de que Lázaro la abandonó? No lo sé, Matías, en verdad no lo sé. Matías, detente, espera, ¿qué haces? No piensas mover esa roca, ¿verdad? ¿Por qué no? No estoy haciendo nada malo. Aquí no hay ningún cadáver, ¿verdad? Solo estoy buscando la verdad. ¿Y esperas encontrar la verdad aquí? No lo sé. Matías, todo lo que encontrarás aquí es un hueco vacío y unos cuantos gusanos. Tal vez sí, tal vez no. Pero, ¿qué otra cosa podría haber en este lugar? ¿Qué es lo que estás buscando? Estoy buscando los restos de un cuerpo. ¿Un cuerpo? ¿El cuerpo de quién? ¡El cuerpo de Jesús! ¿De Jesús? ¿Por qué esperabas encontrar sus restos aquí? Porque si él o los culpables que lo retiraron de su tumba se encontraban entre los apóstoles, este hubiese sido el sitio más lógico para ocultarlo. Espera, Matías, no entres, Matías. Matías, dime, ¿qué has descubierto, Matías? Dime. ¡Solo gusanos! Tal como dijiste, solo unos cuantos gusanos.
Si quieres conocer el desenlace de esta historia, si quieres conocer si el espía cumple su propósito, no te pierdas el próximo episodio, el próximo viernes. Que Dios les bendiga.